para no perder eh, el ímpetu. Mucho gusto para todas y todos. Mi nombre es John Hurtado. Yo soy microbiólogo de la Universidad de los Andes y soy doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mis líneas de investigación incluyen microbiología aplicada a la ciencia y tecnología de los alimentos, bioprospección microbiana de matrices alimentarias no convencionales, modelos de digestión in vitro gastrointestinal de proteínas vegetales en su mayoría y cultivos celulares, y la caracterización alimentaria, incluida propiedades físicas, químicas, reológicas, térmicas, estabilidad, entre otras. Entonces, digamos que todo lo que yo hago suele ser microbiología aplicada a todos estos sistemas alimentarios como una estrategia para mejorar tanto las propiedades nutricionales como las propiedades tecnofuncionales de los mismos. Entonces, en cuanto a los objetivos de la presentación, inicialmente la idea es que podamos conocer los tipos de fermentación y los microorganismos que se usan para alcanzar estas fermentaciones. Vamos a evaluar las diferencias entre la fermentación láctica, la fermentación alcohólica, la fermentación acética, entre otras, y por supuesto los microorganismos involucrados, ya sean bacterias, levaduras, hongos, entre otros. Además, también, por supuesto, como el título de la presentación lo describe, vamos a hablar un poco acerca del impacto que va a tener estos microorganismos y su tasa metabólica, es decir, la fermentación en las propiedades nutricionales y tecnofuncionales de estas matrices alimentarias. Vamos a ver cómo la fermentación puede mejorar la digestibilidad, la biodisponibilidad de nutrientes, la estabilidad, la textura y el sabor de los alimentos. Y finalmente, un poco más hacia el final de la presentación, vamos a ver algunos casos de estudio, mayormente bebidas vegetales y cervezas funcionales a nivel internacional. Vamos a revisar y evaluar los ejemplos prácticos de toda esta aplicación industrial y académica en el desarrollo de estos alimentos fermentados con alto valor nutricional. Entonces, para empezar, vamos a describir qué es la fermentación. La fermentación es un proceso biológico por el cual todos los microorganismos, en este caso las levaduras y las bacterias, van a ser capaces de metabolizar diferentes compuestos, en su mayoría carbohidratos, en productos más simples, ya sea ácido láctico, etanol, CO2, ácido acético, ácido propiónico, entre otros, con el fin de obtener energía en ausencia de oxígeno. Esto es muy importante porque este proceso de fermentación se da en ambientes reducidos, es decir, en ambientes libres de oxígeno. Son considerados uno de los primeros alimentos procesados. De hecho, en el antiguo Egipto ya se conocían estos alimentos procesados, entre comillas, no se conocía per se el concepto de fermentado, pero sí solían comerse, como por ejemplo vinos, panes, que en su mayoría fueron descubiertos por diferentes procesos empíricos. Es decir, en algún punto alguien dejó fermentando una hogaza de harina, una hogaza de pan, la cual posteriormente recordó que la había dejado guardada, fue, la probó, le gustó y desde allí se empezó todo este proceso de fermentación. Generalmente en la antigüedad se utilizaba este proceso de fermentación con el fin de preservar el alimento. Sabemos que en la antigüedad no existía diferentes tecnologías como por ejemplo la refrigeración, estas tecnologías nuevas que permiten mantener un mayor tiempo el alimento fresco, sino que se tenía que recurrir a otras técnicas como por ejemplo el ahumado, el salado, el desecado y la fermentación. Además, no solamente eso, también con estos procesos de fermentación es posible desarrollar diferentes alimentos, no solamente a nivel industrial, sino también a nivel casero. Podemos observar, aquí permítanme, pongo el puntero. Podemos observar, por ejemplo, que tenemos diferentes encurtidos, como por ejemplo repollo, pepinillos, cebolla, zanahorias, entre otros, los cuales van a tener un efecto benéfico en la salud del consumidor, ya que muchos de estos alimentos
tienen un carácter probiótico. Es decir, todos estos microorganismos que se encuentran presentes en el alimento fermentado pueden llegar a tener un efecto positivo en la salud del consumidor siempre y cuando sean consumidos, valga la redundancia, en cantidades adecuadas. Las fermentaciones no solamente se pueden dar a nivel casero, sino también a nivel laboratorio, generalmente con el fin de mejorar o evaluar todas estas propiedades tecnofuncionales de los alimentos. ¿Está pasando la diapositiva? ¿Me confirman, por favor? Creo que sí. Y además, también a nivel industrial, ¿cierto? A nivel industrial se puede obtener fermentaciones un poco más a gran escala con el fin de poder posteriormente tener un producto final con propiedades sensoriales y tecnofuncionales mejoradas y estandarizadas. En cuanto a las generalidades de la fermentación, tenemos variables claves en los procesos de fermentación. Por una parte tenemos los microorganismos. Como les mencioné en la diapositiva anterior, los microorganismos son claves en estos procesos. Vamos a tener diferentes especies, ya sea de bacterias o de levaduras. La cepa también juega un rol importante en el proceso de fermentación, así como su metabolismo. Van a haber bacterias que van a producir más ácido láctico, van a haber otras bacterias que van a producir más ácido acético, van a haber levaduras que van a producir altas cantidades de etanol. Entonces, todo eso va a tener diferentes impactos en el producto final. Asimismo, la temperatura juega un factor importante en el proceso de fermentación. La temperatura per se puede afectar la cinética de fermentación, ya que los microorganismos no todos crecen a la misma temperatura. Generalmente las levaduras suelen crecer entre 25 y 28 grados Celsius. Por lo tanto, si una levadura es sometida a un proceso de fermentación a bajas temperaturas, como por ejemplo 5, 10 grados Celsius, no va a haber proceso de fermentación, ya que la levadura no va a ser capaz de metabolizar todas estas fuentes de carbono presentes en el sistema. Asimismo, por ejemplo, las bacterias acidolácticas suelen crecer entre 30 y 37 grados Celsius. Por lo tanto, si yo aumento mucho más la temperatura, voy a poder denaturar todas estas em, compuestos presentes en la bacteria, llegando incluso a disminuir su tasa microbiana o que pueden llegar a una fase de muerte, impactando negativamente en el proceso de fermentación. Además, una variable bastante importante para las personas que suelen estudiar química es el pH. El pH se ha reportado que influye en el crecimiento y en la actividad enzimática de estos microorganismos de una forma bastante específica, ya que, por ejemplo, hay microorganismos que son neutrófilos, es decir, su tasa metabólica suele ser alrededor de un pH entre 6 o 7, microorganismos más acidófilos, los cuales su tasa de metabolismo suele ser entre 6 y 4, más o menos, 3 de valores de pH, y microorganismos acidófilos, basófilos, los cuales van a metabolizar estas fuentes de carbono a pHs aproximadamente de 8, 9. Y además no solamente esto, también el pH juega un rol importante en la actividad enzimática de todos estos microorganismos, ya que los microorganismos pueden llegar a ser capaces de producir diferentes enzimas, es decir, diferentes tijeras que van a cortar estos compuestos grandes en compuestos más pequeños y poder metabolizarlos. Asimismo, la actividad de agua per se del alimento. Los alimentos suelen tener una actividad de agua, la cual ronda entre 0 y 1. Esta actividad de agua también juega un papel clave en el proceso de fermentación, ya que la actividad de agua corresponde al agua disponible para los procesos metabólicos de estos microorganismos. Si la actividad de agua suele ser baja en el alimento, el microorganismo no va a tener agua suficiente para poder metabolizar. Por ejemplo, si vemos generalmente las galletas
las galletas de soda suelen tener una actividad de agua bastante baja. Por lo tanto, suelen ser bastante no perecederas. Pero, por ejemplo, el pan suele tener una actividad de agua más alta. Por lo tanto, tiende a honguearse mucho más rápido. Como vimos, la disponibilidad de oxígeno, recordemos que generalmente estos procesos de fermentación se dan en ausencia de este compuesto. Muchas bacterias y levaduras también son sensibles al oxígeno, es decir, cuando estos procesos de fermentación se suelen dar en presencia de oxígeno, los microorganismos pueden llegar a entrar en una fase de shock oxidativo y llegar a morir. Asimismo, el tiempo de fermentación. No es lo mismo fermentar un sistema durante 6 horas a fermentar un sistema durante 48 horas, a fermentar un sistema durante meses. Por ejemplo, el yogur suele fermentarse aproximadamente entre 8 y 10 horas, mientras que, por ejemplo, el pan suele fermentarse aproximadamente entre 30 minutos a 2 horas, pero, por ejemplo, los encurtidos que vimos en la diapositiva anterior pueden estar fermentándose durante meses. Entonces, todo eso va a impactar en el proceso de fermentación. Y finalmente, el sustrato. El sustrato donde va a haber todo este caldo, todos estos nutrientes para que los microorganismos puedan crecer. Este sustrato va a tener carbohidratos, proteína. La matriz va a poder, perdón, va a poder impactar positivamente en este proceso de fermentación. Como les mencioné previamente, este proceso de fermentación suele darse bajo condiciones anaeróbicas por un proceso que se llama glucólisis. En sus clases de bioquímica o de química general, de biología celular, creo que lo han visto o lo van a poder ver, que es un proceso en el cual la glucosa va a ser metabolizada hasta convertirse en ácido pirúvico, en piruvato. Entonces, lo que pasa en estos procesos de fermentación es que las bacterias acidolácticas y las levaduras, bajo estas condiciones anaeróbicas, van a ser capaces de activar estas vías fermentativas. En caso tal de que haya una cantidad de oxígeno significativa, las bacterias y las levaduras no van a fermentar. Algunas van a respirar y otras van a tender a morirse. Pero generalmente los procesos de fermentación se dan en condiciones anaeróbicas. Como les mencioné previamente, generalmente las bacterias acidolácticas, es decir, las BAL, van a producir principalmente ácido láctico y otras cepas, que serían cepas heterofermentativas, van a producir también ácido láctico, ácido acético, etanol, ácido propiónico, entre otros. Mientras que las levaduras van a transformar esta glucosa en etanol y CO2 mayormente. Entonces, ahora les voy a hablar acerca de la fermentación alcohólica. Esta es una célula de una levadura donde va a entrar la glucosa u otras fuentes de carbono, como también la silosa, y va a haber todas estas rutas bioquímicas de glucólisis donde vamos a tener la formación de piruvato. Una vez formada el piruvato, vamos a tener una descarboxilación de ese piruvato, lo cual va a producir este acetaldehído y va a producir CO2 también. Y posteriormente va a haber una reducción de ese acetaldehído para finalmente producir etanol. Por supuesto, como les mencioné hace un par de PPTs pasadas, va a depender de la cepa. Algunas cepas van a ser capaces de producir otras metabolitos, como por ejemplo ésteres, acetil-CoA, los cuales van a impactar de forma positiva o negativa en la matriz alimentaria. En cuanto a los alimentos fermentados con levaduras, solemos conocer el pan y la bollería, los cuales, como les mencioné previamente, tienen unos tiempos de fermentación bastante cortos, que suelen durar entre 30 minutos a 2 horas. También tenemos los vinos. Los vinos va a depender de la cepa, del tipo de uva, del tipo de microorganismo utilizado, del proceso de fermentación, de la levadura utilizada y pueden estar meses fermentando. Algunos sí, algunos no.
va a depender de, por ejemplo, si es vino tinto o vino blanco, depende de lo que se desee. También tenemos las cervezas. Las cervezas suelen tener diferentes procesos de fermentación, ya que, por ejemplo, hay cervezas que pueden llegar a decantar las levaduras y posteriormente ser filtradas con el fin de tener unas cervezas con mayor cuerpo, o depende también de lo que desee el consumidor final. También tenemos las sidras, el sake, que suele ser un producto más oriental. Y, por ejemplo, en Colombia podemos tener otros alimentos como, por ejemplo, el guarapo de piña, el guarapo de caña, la chicha, que tienden a tener fermentaciones alcohólicas, las cuales no suelen ser en su mayoría controladas, pero en las últimas décadas o en los últimos años se ha estudiado un poco más esta ecología microbiana que está detrás de todos estos procesos de fermentación de estos alimentos más tradicionales. Por otra parte, tenemos la fermentación ácido-láctica, donde también después de este proceso de glucólisis, que las bacterias van a hacer esta glucólisis, el proceso de fermentación va a terminar en dos moléculas de ácido láctico. Las bacterias que solamente producen ácido láctico son llamadas bacterias homofermentativas. Van a producir dos moléculas de ácido láctico por una molécula de glucosa. Asimismo, las bacterias que suelen producir otras cosas que no son ácido láctico, que suelen producir, por ejemplo, etanol, CO2, ácido acético, son llamadas bacterias heterofermentativas, es decir, van a producir concentraciones equimolares de estos compuestos, ácido acético, etanol y CO2. Pero además también hay otro tipo de fermentaciones acidolácticas, o más bien se llaman fermentaciones mixtas u otras, como por ejemplo la fermentación propiónica. En esta fermentación propiónica va a haber una alta producción de propionato. Este tipo de fermentación, por ejemplo, suele darse en estos quesos, como por ejemplo el queso gruyère, que suele tener estos huecos bastante grandes relacionados a la formación tanto de CO2 como de ácido propiónico en el sistema. También van a haber fermentaciones donde se van a poder producir isopropanol, ácido butírico, butanol, entre otros, pero estas son fermentaciones que suelen ser un poco más relacionadas a la industria y a la producción de estos compuestos en particular, dado el interés que pueden llegar a tener para la industria. En cuanto a los alimentos fermentados con estas bacterias acidolácticas, entre los que más destacan son los yogures y los lácteos, los quesos, bastantes quesos, gruyère, chèvre, gouda, etcétera, etcétera, etcétera. Últimamente está resurgiendo el kefir, el famoso yogur de pajaritos, donde mayormente hay una alta producción de ácido láctico en el sistema. En este yogur de pajaritos, entre comillas, lo que hay aquí es un consorcio de microorganismos, es decir, muchos microorganismos. Pueden haber incluso levaduras en el sistema. Van a haber muchas bacterias acidolácticas que, una vez la persona consume ese kefir, todos esos microorganismos van a poder regular todo tu sistema digestivo para poder mejorar toda la salud del consumidor en general. Porque sabemos que, por ejemplo, comúnmente se le llama que el intestino es como el cerebro de tu cuerpo. Entonces, si tu intestino está bien, generalmente todo tu organismo suele estar bien. También tenemos otros encurtidos como el sauerkraut, el chucrut, que es este repollo encurtido, este repollo fermentado que suele comerse mayormente en Europa y en Asia. Y, por supuesto, los chorizos. Los chorizos generalmente suelen ser alimentos sólidos fermentados. Estos chorizos suelen saber un poco ácidos, como que después de ese proceso de cocción tienden a tener un sabor como ácido, una propiedad sensorial bastante particular en términos de olor, sabor. Ahora, dada toda esta introducción, uno podría preguntarse, pero bueno, yo no he hablado mucho y al final, ¿cómo la fermentación puede mejorar las propiedades nutricionales de los alimentos? Aquí hay una lista, sin embargo, puede
ampliarse muchísimo más, como por ejemplo, después del proceso de fermentación, puede haber un aumento de la disponibilidad de nutrientes, puede haber una síntesis de vitaminas, puede haber una mejora de la digestibilidad de las proteínas, una disminución de compuestos antinutricionales. Y este punto me quiero destacar aquí un poquitito porque generalmente estos compuestos antinutricionales suelen estar presentes en alimentos de consumo diario, como por ejemplo la legumbre, los cereales, los pseudocereales, es decir, en los frijoles, en los garbanzos, en la quinoa. Y estos compuestos antinutricionales pueden tener un impacto negativo tanto en las propiedades sensoriales como en las propiedades nutricionales. Por ejemplo, no sé si han comido frijoles sin lavar o cuando están muy mal lavados. Suelen saber un poco amargos, un poco terrosos, eh, y esos son los antinutrientes. Generalmente en los frijoles suelen haber antinutrientes como los galatos, los oxalatos, las lectinas, las cuales van a dar esos sabores un poco amargosos, terrosos. Pero no solamente eso, listo, me como el frijol sin lavar, mal lavado. Lo que pasa es que a nivel de digestibilidad, estos compuestos antinutricionales pueden llegar a complejarse con macronutrientes, como por ejemplo proteínas. Entonces, lo que hace es que crea una barrera física y va a hacer que la proteína quede protegida, haciendo que después de todo ese proceso de digestión gastrointestinal, realmente no se aproveche al 100% la proteína consumida. También va a haber una producción de compuestos bioactivos, como por ejemplo posbióticos, que vamos a ver un poco más adelante, aumento en, por ejemplo, compuestos antioxidantes, compuestos antiinflamatorios, que van a tener, como les he venido mencionando, un impacto positivo en la salud. Y por supuesto también otras cosas un poquitito más estándar, como la reducción de la lactosa o de azúcares complejos, que puede llegar a posteriormente impactar en la salud del consumidor, ya que sabemos que en la actualidad hay muchas personas que tienden a ser alérgicos a la lactosa. Entonces, hablando un poquitito en particular de la digestibilidad de las proteínas y en particular la digestibilidad de las proteínas vegetales y cómo la fermentación puede llegar a mejorar su digestibilidad, es decir, su proceso de liberación y de absorción a nivel gastrointestinal. Por una parte, la fermentación puede producir cambios conformacionales en las proteínas, es decir, una proteína nativa, una proteína más rígida, más compacta, después del proceso de fermentación puede llegar a tener una estructura más abierta, la cual va a permitir que las enzimas del tracto gastrointestinal, es decir, estas tijeritas que yo les mencionaba, puedan acceder más fácilmente a esta proteína, convirtiéndola en aminoácidos, los cuales van a ser mucho más fáciles de metabolizar por el cuerpo. Asimismo, también cambios estructurales. Las bacterias y las levaduras son capaces de producir diferentes proteasas, es decir, tijeritas que solamente atacan las proteínas. Estas proteasas lo que van a hacer es que van a cortar esta proteína que está grande, grande, en una proteína mucho más chiquitita, es decir, cortadita, y posteriormente va a poder ser liberada hasta aminoácidos. Entonces, una vez tenemos estos aminoácidos, para el cuerpo es mucho más fácil absorber un aminoácido, es decir, una molécula mucho más chiquitita, que absorber una molécula mucho más grande. Por ejemplo, para nosotros es mucho más fácil tragar un alimento masticado, es decir, un alimento mucho más chiquitito, que un pedazo de carne mucho más grande. Se nos va a dificultar. Me gustaría compartirles un poco acerca de este paper que tuvimos la oportunidad de publicar con las integrantes del equipo de trabajo, donde evaluamos el efecto de la fermentación acidoláctica sobre la digestibilidad de estas proteínas vegetales, en particular proteínas a base de quinoa y de garbanzo. Como yo les mencioné previamente,
Generalmente los alimentos fermentados con bacterias acidolácticas suelen tener una particularidad y es que presentan un potencial carácter probiótico. Este potencial carácter probiótico va a depender de la legislación de cada país. Sin embargo, las legislaciones no suelen ser tan diferentes entre ellas y es considerado un alimento probiótico aquel que exhibe un recuento microbiano sobre 10 a la 6 UFC sobre ml para que este alimento sea considerado como probiótico y que una vez yo lo consuma, ese carácter probiótico se mantenga hasta poder cumplir su labor a nivel gastrointestinal. Otra generalidad de los alimentos fermentados es que para que sea considerado un alimento fermentado, el gol estándar del pH suele ser menor a 4.5. Entonces, una vez se alcanza ese pH menor a 4.5, podemos decir que estamos frente a un alimento fermentado. Y asimismo, se puede saber que otras variables, como por ejemplo el pH, puede afectar estos procesos de fermentación. Entonces, aquí en la gráfica de la derecha se puede observar que a medida que aumenta el contenido de garbanzo, tenemos tres proporciones. La primera proporción en triángulo café es 90% quinoa, 10% garbanzo. La proporción media, que estaría contemplada en color verde cuadrado, consideraría un 75% quinoa, 25% garbanzo. Y la azul redonda sería 50% quinoa, 50% garbanzo. Es decir, esta es la proporción que tiene una mayor cantidad de la leguminosa del garbanzo. Y se puede observar que al finalizar las 10 horas de fermentación, la acidez titulable total de este sistema fue aproximadamente de 0.5. Esto es muy importante porque, como les mencioné en la PPT de las variables claves en los procesos de fermentación, este pH juega un factor muy importante en, por ejemplo, diferentes propiedades tecnofuncionales de los alimentos, ya que el pH bajo puede hacer que, por ejemplo, haya una gelificación de las proteínas, haya una mayor producción de estas enzimas, de estas exoproteasas por estas bacterias, e incluso permita que los procesos de fermentación sean mucho más rápidos o mucho más lentos, dependiendo de este pH o de este potencial de hidrógeno que hay en el sistema. Asimismo, también tenemos las propiedades tecnofuncionales de los alimentos. Como vimos previamente en la PPT de la generalidad de las proteínas vegetales, una vez que tenemos una estructura mucho más abierta, puede haber un aumento de la solubilidad proteica o, por ejemplo, también puede haber un aumento de la capacidad de retención de agua, dependiendo si estamos hablando de un alimento líquido o de un alimento sólido. También pueden cambiar las viscosidades y el comportamiento reológico de estos alimentos, ya que esto juega un papel muy importante en la estabilidad de los sistemas. ¿Por qué? Porque generalmente los alimentos fermentados o algunos alimentos en particular, cuando se almacenan, tienden a separarse las fases. Por ejemplo, uno suele guardar un yogur en el refrigerador y después de un tiempo uno lo abre, ¿cierto? Y por arriba hay como una agüita, como un suero generalmente a las personas eso les suele generar un poco de rechazo, creen que el yogur está vencido, no lo prueban, lo descartan, le botan el agüita, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a impactar en que posteriormente, por ejemplo, las marcas los consumidores empiecen a generar rechazos por algunas marcas. Por ejemplo, también va a haber una formación o una promoción de emulsificación y de formación de espuma. Esto es mayormente para, por ejemplo, geles o hemogeles o, por ejemplo, gelatinas también, que ahora se ha incursionado un poco más en estos alimentos fermentados, tratando de buscar eh, una mayor variedad de productos que puedan ser más accesibles para la comunidad, pero lo más importante o lo que más suele llamar la atención son las propiedades sensoriales, color, aroma, textura y la calidad microbiológica. La calidad microbiológica es muy importante, ya que los alimentos fermentados suelen
limitar el crecimiento de microorganismos patógenos o alterantes. Y esto es muy importante, ya que esto está relacionado con la inocuidad del alimento. Una vez consumido un alimento que pueda llegar a tener un microorganismo patógeno o alterante, la salud del consumidor puede estar puesta en riesgo. Entonces, es importante tener claro esto, que la fermentación puede jugar un papel bastante importante en esta calidad microbiológica. Entonces, por ejemplo, aquí Liu y colaboradores en el año 2020 evaluaron el efecto de la fermentación utilizando diferentes bacterias acidolácticas y demostraron en color azul que la bacteria acidoláctica, después, que este sistema que creó era una bebida de quinoa, después de este proceso de fermentación aumentó mucho más su viscosidad, mejorando las propiedades físicas y reológicas del mismo. Ahora me gustaría detenerme un poquitito más en esta calidad microbiológica. Como les mencioné, la calidad microbiológica es un factor importante en estas propiedades funcionales de los alimentos, ya que, por ejemplo, sigo con el yogur, que suele ser el alimento fermentado que más tenemos presente. Muchas veces también en el yogur puede haber crecimiento microbiano de estos microorganismos, se suele honguear muchas veces porque, por ejemplo, el yogur estaba mal tapado o se abrió el yogur, se dejó en el refri y se dejó ahí durante una semana, creando microambientes de que a pesar que el sistema estaba fermentado, hubo un ingreso de oxígeno dentro del refrigerador haciendo que potencialmente estos microorganismos fermentados o fermentativos que se encontraban en el sistema y que estaban regulando el crecimiento microbiano de estos microorganismos patógenos o alterantes empezaran a decrecer, dándole chance de que estos microorganismos que hacen daño a la salud del consumidor crecieran, proliferaran y, por supuesto, una vez uno ve el crecimiento, lo primero que hace es descartar el producto. Entonces uno suele decir, no, no compro ese yogur porque lo dejé ahí y se me hongueó. O no, no compro ese yogur porque hubo esa separación de esa agüita y eso me desagrada y lo descarto. Entonces toca ser bastante conscientes de cómo esta manipulación de los alimentos también puede impactar de forma negativa en la calidad microbiológica, en las propiedades sensoriales y en las propiedades nutricionales de los alimentos. Entonces, aquí en el año 2025 lo que hicieron fue evaluar el efecto de la fermentación y de otros procesos como el vaporizado, el blanqueado y el ultrasonido sobre el crecimiento de diferentes microorganismos patógenos y alterantes, como por ejemplo coliformes, enterococos, microorganismos mesófilos, hongos y levaduras. Y aquí en rojito podemos observar que los alimentos fermentados fueron o los sistemas fermentados fueron los que mantuvieron un recuento microbiano mucho menor en comparación con los otros procesos, indicando que realmente este proceso de fermentación sí puede llegar a mantener la calidad microbiológica de los alimentos en un estado más estable. Ahora, los microorganismos no solamente juegan un papel importante en estos procesos de fermentación, como lo mencioné previamente, también la matriz. La matriz juega un papel bastante clave en el proceso de fermentación y ahora en los últimos años se ha empezado a describir diferentes conceptos, como por ejemplo prebióticos, probióticos, posbióticos, parabióticos, pero todos están relacionados con el proceso de fermentación. Los más conocidos suelen ser prebióticos, los cuales son los alimentos per se para estos microorganismos. Suelen destacar las fibras vegetales como la inulina, los fructooligosacáridos, los almidones resistentes, los oligosacáridos, entre otros. Entonces, lo que van a hacer esto es que van a poder hacer que el microorganismo, la bacteria o la levadura, tenga una mayor cantidad de nutrientes y poder aumentar su tasa metabólica, haciendo que el proceso de fermentación sea mucho más exitoso. En cuanto a los probióticos, como sabemos, suelen ser bacterias acidolácticas y levaduras y suelen cumplir un papel clave.
en este proceso de mantención de la salud intestinal del consumidor. Pero también deben cumplir diferentes generalidades, diferentes cualidades. Una es que el microorganismo debe de estar vivo. Si está muerto, ya no serviría o ya no sería considerado un probiótico. Tiene que ser resistente al tracto gastrointestinal, es decir, que sea capaz de aguantar hasta llegar a mi intestino y que aguante y se mantenga vivo. Y además debe de tener una resistencia generalmente a antimicrobianos. Este concepto es bastante amplio ya que en el sistema, en el tracto gastrointestinal solemos tener diferentes compuestos antimicrobianos y el más conocido es el ácido gástrico. Ese ácido gástrico suele tener un pH aproximadamente de 3, lo cual hace que sea considerado un compuesto antimicrobiano. Y si el microorganismo no es capaz de resistir esas condiciones de pH 3 o de pH ácido, ya no sería considerado un probiótico. Y finalmente tenemos los posbióticos, que son todos estos metabolitos producidos por estas bacterias, como por ejemplo, o por estas bacterias e incluso levaduras, como por ejemplo los ácidos grasos de cadena corta, el ácido láctico, el etanol, el CO2, los péptidos antimicrobianos, los hexapolisacáridos, todos estos compuestos que son producidos después de este proceso de fermentación podrían llegar a ser considerados posbióticos. En cuanto a toda esta parte de que yo les he hablado un poco acerca de la microbiología aplicada a la ciencia y tecnología de los alimentos, en el año 2024 tuve la oportunidad de colaborar con el doctor Adrián Rodríguez de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el aislamiento, la caracterización y la identificación de diferentes levaduras con potencial carácter probiótico desde diferentes mieles de origen chileno. Esto es importante ya que en particular Chile es un país que suele tener bastantes alimentos fermentados, no solamente vinos, también cervezas, también quesos, también panes, cecinas, entre otros. Entonces, esto es súper interesante para la comunidad científica y para la industria, ya que durante esta investigación con el doctor Rodríguez se lograron aislar varias levaduras, en este caso, porque él se enfocaba en levaduras, desde esta miel de origen chileno. Y esto es bastante interesante porque lo que hizo el doctor Adrián fue evaluar la resistencia que tenían estas levaduras frente a diferentes concentraciones de etanol. Esto es bastante importante en la industria cervecera, ya que una levadura robusta, es decir, que sea capaz de aguantar estas condiciones de etanol, puede asegurar una fermentación completa y uniforme. Esto va a garantizar la graduación alcohólica esperada, es decir, vamos a tener eh, cervezas con un alto contenido de etanol, cervezas con bajo contenido de etanol, dependiendo de lo que se espere en el estudio. Va a evitar sabores indeseados, como por ejemplo subproductos de esta fermentación incompleta, sabores a diacetilo, como a mantequilla, sabores indeseados por el consumidor final. Por ejemplo, en cervezas fuertes como la tipo Barley Wine, la Imperial Stout, la Triple, la tolerancia a etanol es clave para obtener el perfil sensorial y el cuerpo deseado de la cerveza. Entonces se puede observar que no solamente es todo se queda a nivel academia, sino que también puede llegar a tener un impacto en la industria para que posteriormente pueda llegar a la mesa de todas las personas. Así también, el año pasado tuvimos la oportunidad de evaluar el efecto de la fermentación sobre las propiedades reológicas de diferentes bebidas vegetales fermentadas a base de la quinoa y el garbanzo. Entonces, lo que descubrimos con el grupo de trabajo es que
tanto el aumento de harina de garbanzo, así como el proceso de fermentación, puede llegar a mejorar la viscosidad de estos alimentos fermentados, de estas bebidas vegetales fermentadas. Y esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque estas bebidas vegetales suelen llegar a tener limitaciones. Por ejemplo, una baja estabilidad en condiciones de almacenamiento. Va a haber una separación de fases donde, si han tenido la oportunidad de observar, estas bebidas vegetales, como por ejemplo las bebidas a base de soya, las bebidas a base de almendra, suele decir agítese antes de su consumo, ya que hay una separación de fases. Todos los sólidos que se encuentran en el sistema tienden a decantarse, haciendo que haya una separación, por supuesto, e impactando de forma negativa en la aceptabilidad por parte del consumidor. De nuevo, y uno dirá como, pucha, pero ¿cómo, qué puede pasar? Como que quiero ver un producto, quiero ver algo más allá, quiero ver que realmente esto sí tenga un impacto. Durante el año 2023 y 2025, junto a la doctora Ingrid Contardo de la Universidad de los Andes como directora del proyecto y a la doctora Wendy Franco de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tuvimos la oportunidad de desarrollar una bebida vegetal proteica probiótica con a base de mezclas de fuentes vegetales, en particular de quinoa y de garbanzo, terminando aproximadamente con un TLR4 y, por ejemplo, esto está en proceso de patentamiento. Entonces no les puedo hablar mucho acerca de los resultados obtenidos, pero con esto sí quiero dejar claro que no todo se queda a nivel academia, sino que también puede llegar a tener un impacto a nivel industrial. La motivación principal de este proyecto fue en particular las bebidas vegetales. Las bebidas vegetales han nacido como un complemento, como un sustituto frente a, por ejemplo, todos los alimentos lácteos. Estas bebidas vegetales pueden ser a base de quinoa, de garbanzo, de soya, de frijoles, de avena, etcétera, etcétera, etcétera. Estas bebidas vegetales son libres de lactosa, de colesterol, pueden estar fortificadas con vitaminas y minerales. Pero estas bebidas vegetales nacieron, como les mencioné, como un complemento sustituto, dadas estas restricciones alimentarias. Se estima que aproximadamente el 62% de la población mundial presenta intolerancia a la lactosa y el 7% de la población mundial presenta alergias a las proteínas de la leche. Y de hecho, estas bebidas vegetales han aumentado su consumo, dadas estas dietas no convencionales, veganos, vegetarianos, flexitarianos. De hecho, se estima también que el 8% de la población mundial eh, se declara seguir uno de estos estilos de vida y el 15% de los chilenos también declara seguir algún estilo de vida eh, como vegano, vegetariano, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, dado todo lo anterior, estas bebidas vegetales presentan limitaciones, como por ejemplo, como les mencioné, la baja digestibilidad proteica, un bajo contenido proteico, un incompleto perfil de aminoácidos esenciales y una baja estabilidad. Entonces, dado todo lo que les comenté, la fermentación puede llegar a mejorar todas estas limitaciones de estos sistemas de bebida. Como vimos, una baja digestibilidad proteica. Al hidrolizar mucho más la proteína, esta proteína va a estar mucho más accesible a todo este proceso de digestión gastrointestinal, haciendo que una vez que llegue al intestino delgado, sea mucho más fácil de absorber. En cuanto al bajo contenido proteico, estas bebidas vegetales pueden llegar a mejorarse ese contenido proteico utilizando diferentes aislados, utilizando mezclas de fuentes vegetales, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto al incompleto perfil de aminoácidos esenciales, la fermentación puede llegar a mejorar incluso no solamente esa hidrólisis de las proteínas, sino también una liberación de todos los aminoácidos que se encuentran atrapados o se encuentran más bien agregados en el sistema, haciendo que se mejore mucho más este perfil de aminoácidos en las bebidas vegetales y por supuesto la baja estabilidad. Como les mencioné, generalmente las bebidas en su rótulo suele decir agítese antes de su consumo para homogenizar todo el sistema.
Entonces la fermentación lo que puede llegar a hacer es producir diferentes compuestos, como por ejemplo exopolisacáridos, es decir, posbióticos, los cuales van a mejorar la viscosidad del sistema, haciendo que si se da la separación de las fases, ya no sea al día 3 de almacenamiento, sino que sea al día 10, al día 15, al día 30 de almacenamiento, mejorando aún así la estabilidad por parte del consumidor. Para finalizar, me gustaría comentarles que, por ejemplo, en Chile ya hay diferentes industrias que siguen estos productos a base de plantas, por ejemplo, ya que esto es lo que está ahora un poco más en auge, haciendo una transición de proteínas convencionales hacia proteínas alternativas, como por ejemplo chorizos a base de garbanzos, a base de soya, nuggets a base de lentejas, a base de frijoles, también hamburguesas a base de quinoa, por ejemplo, hay una hamburguesa a base de garbanzo, hay sucedáneos de quesos, los cuales incluso tratan de hacer el mimic de tener que se puedan derretir, mejorando así, por ejemplo, la aceptabilidad por parte del consumidor, ya que quiere vivir toda la experiencia de consumo de tener un queso que se pueda fundir, que se pueda estirar, que se pueda moldear y, por supuesto, que no em, limite las propiedades sensoriales del sistema. También, por supuesto, bebidas vegetales a base de soya, a base de almendras, mayonesas a base de fava y finalmente, por ejemplo, estos yogures que suelen ser a base de fuentes vegetales como el coco y suelen estar fortificados o incluso muchas veces estos yogures pueden estar fortificados con vitaminas como la vitamina D y pueden tener un contenido de microorganismos como bacterias acidolácticas que pueda ser considerado probiótico. Entonces, se ve que la industria está como haciendo esta migración hacia alimentos a base de plantas. Y finalmente, por supuesto, presentarles al equipo de trabajo, a la doctora Ingrid Contardo, como les mencioné. Ella es académica de la Universidad de los Andes de Chile, y a la doctora Wendy Franco, que ella es académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entonces, con ellas hemos trabajado durante este tiempo, ampliando todo este conocimiento sobre la fermentación como estrategia para mejorar las propiedades nutricionales y tecnofuncionales de los alimentos. Entonces, muchísimas gracias y quedo atento a todas las preguntas que puedan tener. Acá se ve. Muchísimas gracias, John. La verdad, muy interesante tu ponencia. Agradecerte pues por compartir con nosotros tus conocimientos y felicitarte pues por todo el trabajo tan extenso que has desarrollado en investigación. La verdad me parece que Gracias. es una temática muy enriquecedora. Sí, le muestra a los estudiantes que los alimentos no solamente cumplen un papel nutricional, sino que pueden ser transformados y pues potenciando pues las propiedades nutricionales y tecnofuncionales como tú lo estuviste mencionando. ¿Sí? Entonces ahí nosotros podemos evidenciar y todo esto va a partir de este curso de química general, ¿sí? Estas van a ser sus Exacto. bases. Sí, esto es esencial para que ustedes logren entender estos procesos y quién sabe más adelante ustedes desarrollen sus productos. Incluso muchos estudiantes vi motivados en el chat contando que producen o que un amigo produce o que en el pueblo producen. La verdad, los vi muy motivados, muy interesados. Me gusta mucho ver eso en ustedes. Entonces, vamos a dar un espacio pues para que el experto nos responda a preguntas relacionadas con la temática, muchachos. Entonces, alzan la manito y yo les doy espacio para el micrófono. ¿Listo? Por acá tenemos a César Rincón. Ya tienes acceso al micrófono. Eh, Gracias, buenas Van a noches, hablar. profesor Perdón. Joan. Hola, ¿se Eh, escucha? sí, gracias, profesor. Profesor John Hurtado, gracias por la exposición, muy interesante. Profesor, quería preguntarle, de pronto, profesor, ¿ha trabajado en algún momento con el tema de las setas, que tiene que ver en este caso con los hongos que son comestibles? Quería saber, profesor, yo soy estudiante de ingeniería agroforestal y mi propósito es desarrollar algún proyecto que en medio del bosque se trabaje
el tema de los hongos de las setas para ya luego pues trabajarlo de una manera pues ya más elaborada, pero sí partiendo de los hongos que podemos encontrar en las cortezas de los árboles. Gracias, profe. Perfecto, César, sí, César. Muchísimas gracias por tu pregunta. Realmente yo no he trabajado con setas, pero sí tengo varios colegas que trabajan con setas de origen patagónico. Entonces, lo que están haciendo ahora es aislar diferentes microorganismos con potencial fermentativo de estas setas con el fin, por ejemplo, de ser incorporadas en procesos de fermentación en estado sólido, como por ejemplo el tempe, este como queso que a base de soya, que es fermentado y que crece como de forma ramificada este hongo Aspergillus, si no estoy mal. Entonces lo que ellos quieren es como aislar microorganismos de ahí y poder utilizarlos en estos procesos de fermentación de alimentos. Pero en lo personal, yo nunca he trabajado con estos macrohongos. No, 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 no es mi expertise. Entendido, profe. Muchas gracias en todo caso. Perfecto. Bueno, vamos por acá con Andy Ibáñez. Tienes acceso al micrófono. Hola, profe. Hola, John. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Qué tal, John? Andy. Oh, genial. La clase, o sea, la especificación es muy, muy completa. Yo trabajo en el medio con fermentación también. Tengo una experiencia de 11 años trabajando en el tema de fermentación de cervezas. Entonces, Ujú. el tema pues lo tengo muy claro. Digamos que en una parte sí me gustaría complementarte. Digamos, actualmente habían unos temas que las levaduras, bueno, hay una cepa especial de levadura que son las de tipo lager, también se desarrollan o sobreviven entre 10 y 12 grados, donde pues están los dos tipos de cervezas tipo ale y lager, y ahorita pues que hay una combinación mixta con Pediococcus y Lactobacillus para crear cervezas tipo sour, pues que en teoría son muy tendencia en Colombia y pues una parte de Argentina, una parte de Chile vienen muy, muy cogiendo mucha fuerza pues por el tema de verano y el tema de fruit beers. Lo digo es porque digamos que en Colombia está llegando un poco esto. Nosotros, digamos, en la planta donde trabajo se ha optado por lograr esta acidificación por fermentación de fruit beers. Exacto. Entonces, digamos que, pues, sabemos, no sé si yo quería preguntar, digamos, aparte de un manejo o de tener como la producción de esta acidificación, aparte, pues, nosotros lo que hacemos es, acidificamos un promedio de 12 de 8 a 12 horas y después Ujú. hervimos. Aparte de la ebullición, ¿qué otro, no sé si tengas otro, digamos, como otro consejo o algo para detener la producción de azúcares pues, que tienen las frutas? Es que ahí va a depender de la cantidad de azúcar inicial que tú le agregues al sistema, porque muchas de estas levaduras, como tú lo mencionas, no suelen llegar a ser tan osmotolerantes. Entonces, si tiene mucho soluto en el sistema, su fermentación se puede llegar a ver comprometida. Entonces, ahí toca evaluar como otros procesos para disminuir como esta liberación de azúcares de la fruta, de la fruit beer en general. Pero lo que tú mencionas es bastante interesante. ¿Por qué? Porque generalmente se suele utilizar en general Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura por excelencia que va a fermentar en su mayoría tanto el vino como la cerveza, pero es cierto, ahora se está como tratando de migrar hacia una fermentación mixta, donde vamos a tener tanto bacterias aciolácticas como levaduras, e incluso va a haber una fermentación mixta de solamente levaduras, como levaduras no Saccharomyces y levaduras Saccharomyces, las cuales las Saccharomyces me van a otorgar diferentes propiedades sensoriales y texturales y la Saccharomyces va a tratar de terminar el proceso de fermentación. Entonces, lo que yo les recomendaría en particular es como síganlo haciendo como más, como lo vienen haciendo y evaluar otras posibilidades para como detener esa liberación del azúcar. Pero digamos que eso es un tema que se debiese conversar mucho más a fondo y no tan a la rápida.
porque Sí, no sé sí, cómo, todo es su proceso, no sé si ustedes agitan, por ejemplo. Si agitan, eso va a determinar si su consumo de azúcar va a ser rápido o va a ser más lento, cuánto tiempo, la temperatura, todo, sí, todo sí, hay eso varias va a variables, influir. hay muchas variables. Exactamente, De hecho entonces, hay variables, actualmente hay una variable mucho que es agregar, digamos que todas esas frutas en una parte en cocción o otra parte en la fase final de la fermentación. Pero exacto, bueno, porque ahí listo, vas a ¿qué te iba a tener decir? o mayor cantidad de azúcar libre o menor cantidad de azúcar libre, y hay unas bacterias, y hay perdón, y hay unas frutas que no son tan accesibles tan rápido como otras, entonces todo eso les va a jugar en contra o a favor, pero mi recomendación es que lo sigan haciendo como lo están haciendo y nada, o sea, en caso tal, eso se puede conversar. Ahí al principio yo les había dejado mi email, me pueden enviar un email y bueno, se conversa. Ok, No, ok, no sí, tengo no, ningún súper. problema. Ahí podemos complementar el Exacto, tema podemos porque iterar, no, digamos no que pasa el tema nada. ahorita también del uso de bacterias de ácido láctico se está Ujú, incrementando mucho en la tendencia de producir cervezas sin alcohol. Pues porque y en exactamente, teoría pues es una exactamente. cerveza con low cost porque pues en teoría no tienes un proceso extra para extraer el alcohol. Entonces digamos que si Exacto. acidificas con lactobacillus, él se come todo el azúcar fermentable y de hecho pues lo que generes con Saccharomyces es muy muy mínimo. Pero Exacto, y no, podría yo, llegar a tener incluso una bacteria placer. nutricional y funcional que pueda Sí, llegar a ser probiótica. sí, Así que exactamente. nada, pues Sí, ese es escríbeme el y próximo conversamos. proyecto. Listo. Vale, buena noche. Placer. Bueno, Muchachos, les quería de pronto aclarar que no tienen que enviar el comprobante del registro de asistencia por el chat, porque pues ustedes son más o menos 400 y si envían todos imágenes, pues se nos va a saturar, ¿listo? Con respecto a lo que preguntó Andy, me parece pues que incluso puede haber un proyecto de investigación ahí en el que usted esté variando las condiciones del proceso y ir midiendo los azúcares que tú dices que quieres evitar. Entonces, no sé si para tesis o para más adelante estés trabajando en un grupo de investigación o algún semillero, podrías proponer algo así. Es interesante. exacto. Vamos Ahí podrías con, optimizar el proceso incluso. Tus variables de entrada, tus variables intermedias, tus variables de respuesta y optimizar el proceso. Y eso es bastante interesante para ti que trabajas en industria, entonces podrías optimizarlo a gran escala incluso. listo, vamos con Rosemary que tiene la manito alzada. Rosemary, ya tienes acceso al micrófono. Rosemary, ¿estás por ahí? Bueno, Rosemary tiene problemas con el micrófono, entonces vamos a darle la palabra a Lady Paola Rodríguez. Hola, muy buenas noches, profe, para todos. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la intervención. Muy interesante, la verdad, todo lo que tiene que ver con la parte de fermentación. Otros puntos de vista, de pronto que quizás muchos de nosotros no, pues no llegamos a conocer o quizás por el hecho de pronto de tener el interés sobre ese tema, pues nos perdemos de esta información. Más que hacer como un aporte, quería es como solicitar de pronto al ponente un consejo. Lo que pasa es que acá, yo resido acá en el municipio de San Agustín Huila y acá se está realizando lo que es el tema de fermentación. En el momento estamos trabajando con flor de maguey en un fermentador, pero pues se trabaja de manera artesanal. Entonces, no sé usted de pronto que tiene muchísimo más conocimiento, John, de pronto algún consejo que me pueda usted brindar para tratar de hacer este proceso un poco más, de un poco más tecnificado, de una manera que se logre un mejor resultado. Pero no entiendo, porque un resultado en qué sentido, o sea, ¿qué están produciendo? El producto como tal, ahorita es fermentar, es hacer, convertirlo en vino. Ya están fermentando. Entonces se trabaja, ajá, tenemos un fermentador de 55 litros, en el momento tenemos una cantidad de 40 litros y lo estamos haciendo de manera artesanal, pues combinando pues el líquido como tal con azúcar. Entonces es como Ya. para tratar de que de pronto usted que tiene mayor conocimiento, bueno, en su campo, como para aprender también pues a manejar como tal el fermentador y pues qué cantidad o el producto que se va a utilizar de mejor manera para poder obtener pues así mismo una mejor calidad del producto.
Es que lo que pasa cuando fermentan de esa forma es que están teniendo una fermentación espontánea, por lo tanto no saben qué microorganismos tienen en el sistema. Y eso les puede llegar a jugar en contra porque al finalizar el proceso de fermentación podrían llegar a tener vinagre, es decir, solamente ácido acético. Y ahí es súper importante que tengan en cuenta que fermentar de esa forma, en particular, em, no es lo más aconsejable porque al tener esa fermentación tan descontrolada, estarían perdiendo demasiados eh, litros del maguey, que es como esta sábila, ¿no? Y que es grande. Entonces, eso ahí, yo les recomiendo que primero traten de pasteurizar su sistema para poder disminuir la carga microbiana y posteriormente inoculen con algo que conozcan. Porque mi mayor como pendiente es que ustedes al finalizar el tiempo de fermentación no tengan el producto que deseen. Entonces, ahí eso es bastante importante porque están como a ciegas y a ciegas no es lo más ideal porque no saben con qué van a terminar. Más allá de el uso del fermentador, porque para yo decirte si usa así o se usa de esta manera o de otra, lo tengo que ver. No todas las fermentaciones, no todos los fermentadores son iguales. Entonces, ahí ya yo tendría que entrar a ver qué está pasando, pero toca ver todo el proceso que hay detrás y mi mayor preocupación con todo lo que me comentaste es que ustedes están teniendo fermentación espontánea, no fermentación controlada. Entonces, ahí incluso ni siquiera yo sé si están fermentando al punto de obtener el pH que están buscando, cuáles son sus variables de respuesta, cómo saben cuándo el proceso de fermentación termina. No sé, lo dejan muchos días, van midiendo el pH en el tiempo, como tú misma dices, lo están haciendo a nivel artesanal. Entonces, digamos que de esa forma controlar estos parámetros es mucho más complejo. No es imposible, pero es complejo. Entonces, mi recomendación es que primero se trate de controlar el microorganismo y luego se vea todo lo demás correspondiente al fermentador per se. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos con el ultimito Eso, para darles una súper bien. última indicación con respecto a cómo desarrollar el ejercicio final de la tarea 3. Y ya con eso haríamos por terminada la sesión del día de hoy. ¿Listo? Entonces, Rolando Torres, tienes acceso al micrófono. Instructor, profesores, muy buenas noches. Muchas gracias por la clase, estuvo excelente. Muy buen tema porque me gusta mucho. Yo esa que yo hice un curso de panadería y pastelería, entonces yo tengo conocimiento, pues, la realización de los panes y manejamos, pues, la masa madre, que es una fermentación natural. También tengo un cierto conocimiento en lo que es lácteo, entonces yo también manejo lo que es kefir. Estas dos fermentaciones, pues yo las hago de formas artesanales y pues las produzco y pues las comercializo. Pero entonces yo quisiera saber algún sitio, alguna recomendación o algo donde yo pueda tener más conocimiento del tema, puesto que hay clientes o personas que sí me hacen preguntas por lo menos de los probióticos, de los prebióticos, y pues muchas veces no conozco muy bien el tema a fondo como para poderles explicar bien, entonces de pronto y su merced me puede regalar una recomendación o algún sitio o una URL, no sé, donde poder buscar más del tema. Gracias. De nada, bueno, Rolando, aquí ya veo. Perfecto, me alegro mucho que les haya gustado la clase. En particular, todos estos cursos de educación continuada, al menos los que yo conozco, son de la Universidad de los Andes, allá en Colombia, y de hecho creo que ahora en abril van a abrir un curso relacionado a fermentaciones gastronómicas en la Facultad de Ciencias Biológicas. Ahí podrías como tener otro tipo de background en el área. Ahora, también como cursos más virtuales o más asincrónicos en Coursera y en Udemy
también hay varios cursos acerca de fermentación, pero más desde el punto de vista más teórico y no tanto desde el punto de vista más aplicado, sino entendiendo todos los procesos bioquímicos para posteriormente poder aplicarlos en tu sistema en cuestión. Ok, profesor, muchísimas gracias, muy amable. De nada. Bueno, muchachos, muchas gracias, John, pues, por las respuestas. Voy a dar un momentico de indicación sobre cómo desarrollar el ejercicio de la tarea, ¿sí? En base a lo que ustedes acaban de escuchar el día de hoy, eh, desde la perspectiva de cada una de sus áreas, ¿sí? Tenemos estudiantes de ingeniería de alimentos, tenemos de zootecnia, tenemos regentes de farmacia, ¿sí? Entre otros, ¿sí? Aquí esto es incluso zootecnia, hay muchas disciplinas pues dentro de este curso. Desde ese punto de vista, usted va a abordar lo que nos acaba de explicar el doctor John, ¿sí? Y además de eso, va a escribir un artículo en español y en inglés, pues obviamente primero lo va a escribir en español, luego pues lo traduce. Si maneja un nivel de inglés muy alto, pues eh, lo escribe en inglés y para asumir el reto, pero debe de buscar referencias en bases de datos científicas, ¿sí? Relacionadas con las temáticas. Entonces, ¿qué temática estamos viendo en este momento en el curso? Estamos viendo leyes de los gases, estamos viendo concentración de soluciones, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros relacionar gases, por ejemplo, con lo que nos acaba de hablar John? ¿Sí? Por ejemplo, algunos subproductos que él llamaba posbióticos son gases, ¿sí? Como por ejemplo CO2, ¿ya? Hay una relación con todo. La concentración determina cuánto gas se puede producir como producto de una fermentación y ahí estamos hablando de concentración de soluciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué el pan se infla? Eso es por acción de un gas, ¿sí? Entonces, todas las temáticas que estamos viendo en el curso de química general en esta unidad se pueden relacionar con lo que el doctor nos acaba de explicar en la conferencia, ¿sí? Y de ahí usted empieza buscando obviamente referencias porque no somos expertos en el área de fermentación ni de gases, ni apenas estamos aprendiendo, pero basándonos en referencias podemos construir nuestro artículo, ¿sí? Ustedes observan que el anexo, que es donde hacemos la entrega de la tarea, tiene dos columnas. Una columna para que usted escriba eh, lo que viene siendo el título, el resumen, la introducción, el análisis y las conclusiones del artículo, y pues en la otra columna es para que haga lo mismo, pero en inglés. ¿Listo? Muchachos, muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias por el interés que han demostrado en la ponencia, muchísimas gracias al doctor John por compartirnos sus conocimientos nuevamente. La verdad es muy interesante, despertó el espíritu investigador de muchos estudiantes acá y eso es muy importante para nosotros. De pronto, dime, John. No, ustedes, muchísimas gracias por la instancia, por la invitación. Bastante contento porque noto que realmente les llamó la atención. Vi mucha gente conectada, eso también es bastante motivante. Ahí en el chat les dejé mis emails por si alguno alguna le interesa seguir iterando, me pueden enviar un email, yo les podré responder lo más pronto posible. Y bueno, espero haber despertado el interés de todas y todos por la parte de microbiología aplicada a la ciencia y tecnología de los alimentos. Es cierto, como explicaba el profesor Joan, todo está relacionado, no hay que ver las cosas sueltas. Por ejemplo, yo soy microbiólogo y terminé trabajando en bioprocesos, entendiendo que todo iba interconectado entre sí. No hay que verlo todo desligado, sino más bien verlo ligado para entender cómo funciona per se el área. Incluso y muchos se pueden dedicar más bien a la parte de química de alimentos, otros ya tienen sus emprendimientos, como comentaban. Entonces, yo creo que esta clase les sirvió para algunos refrescar, para otros aprender, para otros les llamó la atención la parte de, en este caso, la fermentación como estrategia para mejorar las propiedades nutricionales y tecnofuncionales de los alimentos.
Bueno, muchísimas gracias, John, por acá. Bienvenido a la universidad cuando quiera y que Perfecto, descanse, que muchísimas tenga una feliz gracias. noche. Igual, cuídense, pasen buena noche. Bueno, hasta Chao. luego. Bueno, estudiantes, que descansen, que tengan feliz noche. Recuerden que igualmente en los CIPAS cada tutor les va a explicar a ustedes cómo desarrollar este ejercicio. Así que no se preocupen si no se dio con alto nivel de detalle. Lo importante era que asistieran a la charla. ¿Listo? Que pasen una feliz noche y ya, nos vemos pronto.